Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos vean o nos escuchen. Como saben, este podcast se sale en Spotify para ser escuchado y sale en YouTube para ser visto y en otra serie de plataformas que en un momento más comentaré. Agradezco mucho a todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ocasión. Agradezco a nuestros patrocinadores, a Wikiflix y a Servicios Afal. Y me da muchísimo gusto en esta ocasión recibir a Mauro. Mauro, y siguiendo la lógica y como siempre hacemos en este podcast, le vamos a pedir a Mauro que él mismo se presente. Y ya que Mauro se haya presentado, inicio yo con una serie de preguntas que tenemos preparadas para él. Mauro, pues muchísimas gracias que nos acompañas en este episodio 112 del podcast Titanes del Mundo del Trabajo, y te cedo pues el micrófono para que seas tú quien te presentes de primera mano. Perfecto. Bueno, Octavio, primero muchísimas gracias a ti digamos, por la invitación a este espacio para poder compartir también aprendizajes y compartir experiencias. Gracias a buenos días, buenas tardes, buenas noches, también dependiendo de dónde nos estén escuchando, a toda tu audiencia y ecosistema de seguidores. Aquí siguiendo la línea de tu consulta, voy a aprovechar para poder presentarme. Soy Mauro Lestrange, estudié Administración de Empresas, tengo un MBA y soy argentino. Estoy en este momento en Buenos Aires, pero estoy viviendo hace más de 2 años en Ciudad de México. Justo estoy por trabajo estas semanas aquí en Buenos Aires, pero soy un apasionado del mundo de los negocios, del mundo emprendedor, que luego ya les estaremos contando un poco a qué nos dedicamos, pero básicamente yo soy una persona que tengo dos carreras, la carrera partida en dos, si se quiere. Una primer parte en el mundo corporativo, en roles comerciales y financieros. Trabajaba en Citibank, en empresas automotrices, y los segundos 15 años de mi carrera hace que me estoy vinculado al mundo de recursos humanos, trabajando en lo que es el mundo de headhunting o executive search, donde he trabajado en otras consultoras multinacionales y hace 9 años decidí emprender junto a mi socio en arrancar en el año 2016 en Buenos Aires, Argentina, con Highflow. Y hoy ya luego de 9 años somos una consultora de headhunting que trabajamos para diferentes clientes en Latinoamérica. Tenemos clientes en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, en Uruguay. Nuestro foco es Latinoamérica. Y justamente nuestro trabajo, básicamente, tenemos dos verticales, que lo hablaremos más adelante, que es Headhunting o Executive Search, y lo que nosotros llamamos Self-Placement, que básicamente son cómo poder ayudar a trabajar en la empleabilidad de las personas, cómo poder ayudarlo a mejorarlo, a ayornarse, ¿no? Y ser un perfil mucho más empleable. Con lo cual, gracias de nuevo por la invitación y encantado de poder compartir experiencias que también puedan colaborar con tu audiencia. Muchísimas gracias, Mauro. Pues una carrera bien interesante. Y bueno, entrando en tema, Mauro, y más adelante nos platicarás bien qué hace High Flow, pero bueno, vamos entrando en tema. ¿Qué ves? ¿Qué ves en este momento, Mauro, en términos de demanda de profesionales en el mundo del trabajo? ¿Qué es lo que más requieren las empresas, las organizaciones? Y a lo mejor en esta misma lógica te preguntaría, ¿y qué es lo que más falta? ¿Qué es lo que falta? Es una muy buena pregunta esa. Eh, Fíjate, yo voy a dar un concepto más a nivel global y luego tal vez llevarlo tal vez lo que estoy viendo hoy en México, que tal vez no necesariamente es lo mismo que a las realidades de otros mercados, ¿sí? Pero entiendo que aquí es un ecosistema de habla hispana, Latinoamérica, y voy a dar conceptos generales. Sí, estamos viviendo que este proceso de transformación que comenzó hace unos años, esto se sigue profundizando, ¿no? Donde las empresas siguen teniendo que ayornarse, modificarse, adaptarse a las nuevas reglas del juego. Y creo que ahí es donde tenemos dos mundos, ¿no? Las empresas nativas digitales, por así decirlo, las empresas más nuevas que ya nacieron, ¿no? De cierta manera, en un contexto distinto, y que tal vez estas cuestiones ya lo tienen mucho más incorporado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transformación digital. Y vamos a hablar mucho de cuáles son estos soft skills más demandados, que creo que ahí es donde va a estar el diferencial. Y luego tenemos un conglomerado de las compañías de las que comúnmente conocemos, que son las empresas más tradicionales, las que existen hace 150, 100, 50 años, con modelos de negocio tradicional, que estas son las compañías que claramente
y ahí lo separo en dos, en las que todavía me cuesta creer que todavía no se ayornaron y van a seguir así, y así ellos lo eligen, y que claramente los que vieron una oportunidad donde decir, si no me reconvierto voy a dejar de existir de aquí a los próximos años porque va a haber otros players, otros competidores, otras formas de poder hacer negocios y si no me ayorno voy a tener que poder cambiar, ¿no? Entonces son distintas las realidades que tienen las distintas compañías dependiendo de qué segmento estemos queriendo buscar, ¿no? Pero sí es algo que si querés nos vamos metiendo de lleno, pero cuando hablamos de esto de la empleabilidad, o sea, hoy el mundo laboral continúa en proceso de transformación y consecuentemente cada profesional debe tener que seguir transformándose y evolucionando, ¿no? Y los empleados del lado del punto de vista, ahora me pongo del lado del profesional, de la persona física, tiene que Ujú. seguir trabajando en mejorar ese nivel de empleabilidad. ¿Qué era lo que pasaba antes? Históricamente, eso te hablo hace más de 20 años atrás, los profesionales tendían a ser como expertos o especialistas en una materia, ¿no? Ujú. No sé, comenzabas tu primer chamba laboral y te ibas a trabajar al sector financiero, a bancos, y la normalidad te decía que tú tenías que hacer una carrera ascendente y trabajar y ser un experto en normativas financieras o en normativas contables o algo muy de nicho y te volvías un especialista en la industria financiera. ¿Sí? Hoy en día lo que estamos viendo es todo lo contrario. ¿Sí? Es cómo hago para tener una visión mucho más integral de negocio, poder tener incluso distintas experiencias en distintos rubros o en distintas verticales, distintas áreas dentro de la compañía, ¿sí? Y que también te permita tener una validación exitosa en distintos modelos de negocios. Y ahí, por ejemplo, puedo contar un caso de un cliente nuestro, manteniendo la confidencialidad de nuestro cliente, pero una empresa de consumo masivo, de las más reconocidas del mundo, donde nos planteó hace unos años que son las típicas compañías que buscan semilleros, ¿no? Donde buscan a los chavitos recién salidos de la universidad para poder hacer la carrera ascendente, ser analista, analista senior, ser coordinador, jefe, gerente, director. ¿Y qué es lo que le pasaba? En muchos casos estas compañías se dieron cuenta que pandemia por medio tenían que reconvertir su modelo de negocio y quienes estaban en el directorio, de cierta manera, pensaban de la misma manera, porque fueron entrenados y preparados para pensar de la misma manera. ¿Sí? Y ahí, por Ujú. ejemplo, fue un caso muy interesante porque lo que planteó esta compañía es decir, ok, ¿cómo hago para atraer en mis roles de tomadores de decisión gente que ante un proyecto encare o lo piense con otra forma de pensar? ¿Y qué es lo que armó Ujú. básicamente? Salió a buscar un equipo de gerentes seniors al mercado laboral, donde armó un squad de trabajo, un equipo fuera de la estructura de esta gran compañía de consumo masivo, y buscó un gerente de tecnología, de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de operaciones. ¿Y la premisa cuál era? Que no tenía que conocer del mundo del consumo masivo. Sí, esa era una premisa. Ujú. ¿No? Justamente era ¿y qué es lo que buscabas con estos soft skills que después nos vamos a meter más de lleno? Gente que tal vez no tengan miedo a fracasar, ¿no? A decir, Ujú. ¿por qué están encarando el proyecto de esta manera? ¿Por qué no lo pensaron hacer de esta y esta forma? ¿Sí? Y Ujú. repensar un poco su modelo de negocio, ¿no? Entonces, nada, como un ejemplo, digo, esto creo que es algo interesante donde creo que el profesional tiene que poder, mientras más tiempo, o sea, mientras más tiempo de anticipación lo pueda armar, tiene que poder tomarse el tiempo de planificar hacia dónde quiere ir y Ujú. planificar un poco esa carrera, ¿no? Y hasta incluso pensar en validarse para cambiar de rubro, cambiar de industria, para que eso luego se capitalice en el perfil profesional y sea un aprendizaje que sea mucho más valorado y que a lo largo del tiempo de su carrera profesional, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bien interesante esto que comentas. Y en esta lógica te preguntaría, ¿cuáles son los sectores a nivel global o en la experiencia de lo que ustedes tienen mucho en América Latina? ¿Qué sectores están contratando más? ¿Dónde hay más necesidades de, pues de nueva gente? Porque lo que nos ha pasado pues, es que las personas antes se jubilaban sí o sí a los 60, pero pues ahora hay mucha gente, cada día vemos más el tema y se discute mucho esto de que hay 3, 4 y hasta 5 generaciones en una misma organización, y yo creo que esto llegó para quedarse y se va a ampliar en el tiempo, porque pues, las expectativas de vida en el mundo están evolucionando. ¿Qué ves? ¿Qué sectores están
demandando más gente para ser contratada. Ya nos decías un poco del perfil, pero ¿qué sectores ahora? Perfecto. Hablando de sectores y rubros, yo lo que estoy viendo es una mayor demanda y por suerte nosotros del lado de la consultora nos vamos adaptando justamente a esas tendencias, ¿no? Claro. Y claramente estamos viendo el mayor movimiento en lo que es el sector financiero, ¿sí? Ya sea banca tradicional o en el mundo fintech. Creo que, y si vamos ahí a México, quiero hacer una mención especial, que México creo que es un mercado donde hay mucha inversión y apuesta a desarrollar el sector de cómo trabajar en la inclusión de ciertos sectores de la población en México al sistema financiero. Creo que ahí hay un challenge, un desafío y un interés de muchas compañías locales y muchas compañías de capitales internacional queriendo estar presente en México. Creo que en ese sector lo veo profundizado. Luego también en lo que es la industria de energía, ¿sí? Energía también lo veo es una industria muy movida, que hay mucho por desarrollar, principalmente todo lo que es la parte de energías renovables, ¿no? O nuevos modelos de negocio vinculados a lo que es el mundo de no sé, la electromovilidad, por ejemplo. Creo que ahí todavía hay varios clientes que están invirtiendo en este segmento y vemos movimiento. Y después lo que tiene que ver con tecnología en general, que hoy tecnología toca todas las verticales. Hablábamos en su momento de fintech, pero creo Ujú. que hoy lo veo en el mundo en el e-commerce, lo veo en el mundo de las compañías vinculadas en el mundo de salud, pero desde el punto de vista de las health tech, ¿no? Como ahora lo llaman, de cómo también llegar a ciertos sectores de la población donde de una forma más barata, más accesible, poder llegar. Creo entonces en el mundo de health tech también lo veo que es una industria muy demandada y que hoy hay movimiento. En el mundo de e-commerce, creo que te decía también, cuando analizas todavía los ratios de lo que es el mundo del e-commerce o lo que es venta digital, por así decirlo, Ujú. incluso en compañías tradicionales, hoy los índices son muy bajos todavía de penetración de lo digital, en México particularmente. Si lo comparas con un Asia, con un China, donde tal vez tienes en ciertos rubros donde es más del 45-50% de Sí. sus ventas pasan por un canal digital. Entonces yo creo que todavía ahí hay mucho por desarrollar, invertir. Es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Esto requiere desde inversión en infraestructura, en redes, digamos, incluso el gobierno, ¿no? Que pueda desarrollar e invertir en estos segmentos. Pero sí, por ejemplo, todo lo que sea el mundo digital, lo veo que hay un potencial de negocio muy interesante en México, ¿sí? Que muchas compañías quieren invertir por la población local, por lo que tiene México como en su producción y lo que aporta al PBI, tanto localmente como todo el negocio que ya conocemos del famoso nearshoring, que esto termina impactando en la economía mexicana, pero creo que hay mucho interés en todo lo que sea todavía digitalización de cada uno de esos rubros. Y ahí es donde principalmente hoy el 80% de nuestros clientes son compañías tech o son tradicionales que se están volcando hacia el mundo tech. Ok, sí, sí. Bueno, pues está clarísimo que todo el tema de tecnología, todo lo relacionado con lo mismo, en los dos lados pues de la fórmula, la tecnología está jugando un punto clave, es decir, por el lado de las empresas, o las organizaciones y los propios gobiernos demandando gente que sepa de tecnología porque tienen que incorporar, y por el otro lado, pues la demanda, la oferta de la gente que está en la tecnología. Y en ese sentido, ¿tú sientes, cómo ves el tema, Mauro? Yo veo que falta mucha gente y todavía hay muchos chicos en toda América Latina y bueno, en el mundo en general, pero en América Latina estudiando carreras muy tradicionales cuando hay muchísima demanda de estos tipos de empleos y que a lo mejor no hay suficiente gente estudiando o preparándose a la velocidad que los mercados están demandando este tipo de gente, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que ahí es un problema el que vemos porque todavía creo que hoy incluso las universidades, siendo tal vez en algún sentido muy tradicionales en sus formatos y sus estructuras, donde todavía creo que hoy no están preparados para formar a los profesionales del día de mañana, están en ese proceso de aprendizaje también incluso las universidades, pero nos pasa mucho que hoy los profesionales que hasta incluso todavía no llegan a estar recibidos, hoy
ven a la educación de un formato distinto, donde no necesariamente es la educación como tal vez nos enseñaron hace 40, 50, 30 años, donde únicamente el acceso a la educación era en un colegio, en una universidad, donde hoy está el acceso, el alcance de la mano, lo que es a la capacitación y cómo ir formándose, donde están bueno, en tutoriales como este, o en podcasts, está el acceso. Entonces creo que lo que sí para mí cambia eh, drásticamente es la forma de que hoy depende del propio profesional, depende de la persona hasta dónde querer seguir desafiándose, hasta dónde seguir incorporando nuevos conocimientos, y no necesariamente es acceder a los canales de educación tradicionales, sino que realmente es esto, estar investigando. De hecho, hay una tendencia allá, incluso en San Francisco, en Silicon Valley, donde es la cuna de la tecnología, donde muchos de los founders de estas compañías dejan sus estudios en ¿Sí? medio o antes de finalizar la carrera, ¿no? Porque lo que están viendo es que justamente aprenden más en otros segmentos y hasta incluso trabajando, ¿no? En tecnología, que son ámbitos fuera de la carrera tradicional. No estoy queriendo decir esto que alentar a que las personas dejen la universidad, pero sí que complementen sus estudios con formatos no tradicionales, porque el acceso a la información hoy está en las redes, está incluso en muchos casos acceso público, ni siquiera son rentados, y creo que ahí es donde la persona tiene que hacer ese switch, donde tiene que armarse su propia carrera, ¿no? Y no esperar a que, ok, ya estudié, terminé, recibí el título o un posgrado y ya con esto ya me va a permitir ser mucho más empleado, ¿no? Entonces creo que ahí va a estar el challenge de las universidades, de poder estar el día de mañana a la altura, ¿no? De lo que va a estar requiriendo el mercado. Es súper interesante porque creo que las universidades quizás hoy en el mundo corporativo, para expresarlo de alguna manera, quizás las universidades son las que tienen el mayor reto en el mundo de transformarse, porque si no van a desaparecer, ¿eh? Los van a desaparecer porque hay millones de personas además que ahora tampoco se quieren emplear, ¿no, Mauro? O sea, hay todo este tema de ser emprendedor o trabajar por mi lado, todos los jóvenes, y que yo oigo a gente, sobre todo de mi generación, y yo soy bastante políticamente incorrecto, les digo, es que la verdad es que a veces pienso que son estúpidos, porque digo, es que increíble que quieran que los jóvenes piensen como ellos cuando tienen 60 o 65 años, cuando pues la mayor parte de la fuerza laboral pues van a ser chicos de 20 o 30 años y son los que van a decir cómo las empresas, las organizaciones, las universidades se tienen que rediseñar en Sí. función de esta gente si quieren contratar gente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí te sumo un comentario, Octavio, que cuando a ver, yo voy a cumplir ahora 40 años en unos meses. No es que tampoco trabajo hace tantos años en esto, pero hace 15 años, no estoy hablando que no fue hace 50, hace 15. Cuando nosotros empezábamos a trabajar y teníamos que ir a vender un proyecto de cara a un candidato de un emprendimiento, de una pyme, era muy difícil poder venderlo, porque lo que nos enseñaban era que teníamos que trabajar en las compañías, las tradicionales que conocíamos, las que salían en los periódicos, las que salían las conocidas. Y fíjate lo que empezó a pasar estos últimos años digamos, con el boom de las startups y el boom de los emprendedores, donde hoy es más fácil poder venderlo a un profesional, un proyecto de una startup, incluso super early stage, super en sus inicios, porque lo que buscan el profesional es el concepto de cómo puedo emprender, ¿sí? Que el concepto de comprender me parece fascinante, que es emprender con capitales de otro, pero sí estar tomando decisiones y dónde tener un impacto real en el negocio. Hoy ¿Mm? eso es un asset que para muchos profesionales, incluso que ya hicieron sus inicios en el ámbito profesional corporativo, que para mí está bueno conocer los dos mundos. Yo siempre lo recomiendo Claro, decir, claro. hay que conocer lo que es una empresa que te da metodología de procesos, te da, digamos, funcionalidades que tal vez eso en el ámbito startup no está, ¿no? Entonces te va a dar ciertas metodologías de trabajo, pero luego complementarlo con lo que es el mundo de emprender, donde ahí tal vez se tiene mucho más injerencia en las decisiones y se aprende y se escucha qué es de qué manera piensa un founder de una compañía, de un emprendedor,
que esto te puede catapultar, digamos, o al día de mañana, tanto para poder desarrollar una carrera y tener un impacto real al lado de un emprendedor, al lado de un founder, o hasta mismo para poder ser emprendedor el día de mañana, ¿no? Entonces, hoy es mucho más fácil y mucho más buscado, y los profesionales más jóvenes son muchos más tomador de riesgo, si se quiere, que tal vez los que nos habían enseñado hace por eso, 20, 30 100%. años, que era, hay que ir a la seguridad, el trabajo estable, ¿no? Entonces creo que es algo que es una tendencia, que es un problema hoy para las compañías corporativas tradicionales, para cómo hacer para retener ese talento que es muy, muy difícil, ¿no? Totalmente de acuerdo, súper interesante. Creo que, pues sí, hay mucho trabajo por hacer del lado de la universidad, del lado de las empresas tradicionales, y a veces pienso, Mauro, que inclusive de algunas de las startups o de tipos de emprendimiento que están emprendiendo, pero tienen vicios como porque se quieren parecer a las Parecer. grandes. Yo digo, el otro día tuve la oportunidad de estar conversando con una startup precisamente argentina que, oye, a mis 67 años me querían contratar, lo cual me pareció bien interesante. Pero yo les decía, a ver, es que lo que pasa es que su benchmark no son las empresas que están usando como benchmark. Su marco referencial está equivocado. ¿Quién les dijo que esas empresas son a las que ustedes tienen que copiar? Entonces, cuidado, porque, y no quiero poner nombres, pero pues todo el mundo sabemos las 10, 12 que todo el mundo que tiene una startup quiere decir, yo me quiero parecer a... No, pues no te quieras parecer, porque son horrorosas esas empresas, porque no son tan lindas como te han dicho que son, y no son lugares tan buenos para trabajar, ni son tan políticamente correctos ni tan buenos para competir como Claro. dicen que son. Yo lo viví, estando en un laboratorio pequeño mexicano, compitiendo con laboratorios grandes multinacionales. Mauro, para mí fue una decepción inmensa de haber conocido como competidor a grandes empresas mundiales a las que yo enseñé un respeto inmenso, de las que yo eh, presumía en las universidades diciendo, no, es que copien, vean lo que hace tal, a verlos ya en el tú a tú, en el mercado, decir, son un asco de compañía, ¿eh? Pero bueno, No, no sí, es sí. el caso, sino No, simplemente vamos a tener que cambiar muchas cosas de cómo total. pensamos, ¿no, Mauro? Sí, y ahí yo creo que tú mencionaste una oportunidad muy interesante que veo para profesionales, porque ahí está la típica pregunta que nos suelen hacer: ¿qué pasa con los profesionales más 50, más 55, ¿no? Y me Exacto. parece que creo que hay una oportunidad que se da en muchas empresas, startups, que son las que, a pesar de que fue un boom a partir del 2020 hasta mitad del 2022, un absurdo, desmedido en algún sentido, pero hoy realmente las compañías startups que crecen creo que tienen un modelo de negocio más validado, ¿no? Hay un runway, hay un proyecto genuino, que tal vez eso no fue Claro. para el 100% de los casos previo al 2022, pero yo lo que veo es que hay una posibilidad donde esos profesionales que tienen tal vez 20, 25, 30 años de carrera profesional en el ámbito corporativo, poder aplicarlos para ayudar a profesionalizar las startups, ¿sí? Y ayudarlas a escalarla a un siguiente nivel con todo eso aprendido durante ese tiempo. Pero acá donde yo veo el principal challenge: ¿cuáles son los casos en los que no funciona esta relación entre ese profesional con más de 25 o 30 años en una industria y las startups? Por el match cultural entre los founders y los directores. ¿Y qué es esto del match cultural? Que si quieres ahí nos metemos de lleno en lo que es esto de los Sí, soft skills, adelante, ¿no? adelante. Eh, eh, Ahí es donde empiezan los cortocircuitos, y tal vez el director que ve, digamos, tradicional, por así decirlo de una manera, no está preparado para ir a una velocidad, o no está preparado para que hoy diga, hoy no sé, hoy mi negocio es una empresa fintech B2B, y mañana cambiamos el modelo de negocio, hoy dejamos de ser una fintech B2B, vamos a ser una B2C, vamos a reconvertir nuestro modelo. O sea, esos cambios tan radicales culturalmente a veces, ahora, si se adapta a estas nuevas formas de trabajar, yo creo que ahí sí es el mix ideal. Y por eso yo veo el challenge de ponerle foco a los profesionales que se formen, ¿no? Realmente que estén a nivel soft skills, y porque ahí es donde va a estar el diferencial del profesional del día de mañana, ¿no?
Y ahí, cuando hablamos de soft skills, simplemente sé que tu audiencia está muy familiarizada con la terminología del mundo de recursos humanos, pero estamos hablando de todo lo que son las habilidades justamente no relacionadas con la parte técnica o la experiencia laboral, sino que Ujú. justamente hace referencia a cómo se comunican, cómo se trabaja en equipo, cómo liderar, cómo resolver problemas, cómo adaptarse a situaciones, digamos, de entornos cambiantes. Y yo ahí hablo siempre me gusta, hay un concepto que desarrolló el sociólogo Bauman, luego los invito a que puedan investigar, habla sobre el concepto del talento líquido. No sé si alguna vez lo escucharon Sí, nombrar. sí, sí, claro. Pero básicamente el concepto líquido hace referencia al agua, ¿no? Donde Ujú. se adapta, el agua justamente se fluye primero, se adapta a distintas superficies y llega a ciertos lugares donde otros elementos es imposible que puedan alcanzar, ¿no? Entonces, es esa capacidad de la persona para adaptarse y aprender rápidamente en un entorno cambiante y dinámico, ¿sí? Este es un concepto clave en el ámbito profesional que se puede implementar, ¿sí? Entonces, digo, valga la redundancia, hay que aprender a aprender, ¿sí? Los talentos no soy de hoy seguramente queden obsoletos en pocos días y seguramente tengan que reconvertirse, ¿sí? Y este talento líquido principalmente tiene tres características principales. La habilidad de versatilidad, ¿sí? Hoy tengo este escenario, es mi compañía en un contexto puntual. Viene una pandemia y cómo reacciono rápido, cómo me equivoco y aprendo lo más rápido y barato posible y tomo una enseñanza y un aprendizaje a partir de ese error, ¿sí? Un aprendizaje continuo, esto que decía previamente, de estar constantemente y no creer que es estático. Y para mí también un tercer factor y que lo veo fundamental es tener un gran nivel de empatía y comunicación para poder trabajar de forma colaborativa entre los diferentes equipos o proyectos, ¿sí? Porque esto de nuevas metodologías van a pasar las modas, van a ser squad, van a ser metodologías agile, pero básicamente es esto, ¿no? Lo que también dejó de claro la pandemia es que no podemos hoy trabajar de manera aisladas de las otras áreas y verticales. Entonces, los profesionales que desarrollan esta empatía de cómo comunicarse, cómo aprender y cómo ser un Ujú. business partner en cada uno de esos negocios, creo que también va a ser un desafío diferencial, ¿no? Y ahí hay un experimento que también hay un ingeniero que se llama Sandlin, es un youtuber. No sé si viste el experimento que hace cuando desarma la bicicleta este ingeniero. No, no. Muy práctico, no te robo muchos minutos, pero es interesante pensarlo. ¿Qué es lo que hace este ingeniero youtuber? Se llama Sandlin, si quieren ver el video en YouTube está. Lo que hace es desarma la bicicleta y la vuelve a armar, pero poniendo el manubrio de la bicicleta al revés. Esto lo hice en la universidad, lo viví presencialmente y es increíble porque hasta que uno no lo ve no lo puede creer. ¿Qué es lo que pasa? Si uno gira hacia la derecha el manubrio, se cae en la lógica de una bicicleta normal, se cae hacia ese lado. Y lo que pasa es, en este caso, es gira hacia un lado y se cae hacia el otro. Entonces la cabeza está pensada porque nos enseñaron a andar en bicicleta a los 4 o 5 años de una manera, Sí. ¿sí? Y él tardó 8 meses en poder aprender a andar en esta nueva bicicleta, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo en este experimento? Tenía una hija de 7 años y le enseñó a andar en la bicicleta con el manubrio al revés y la nena en menos de 2 semanas terminó saliendo a andar en bicicleta. Y ahí hay dos lecturas muy importantes que para mí son claves en esto. La primera lectura que sacó este ingeniero es que conocimiento no es lo mismo que entendimiento. O sea, él conocía cómo montar una bicicleta, pero su forma Claro, de pensar no la podía procesar fácilmente porque toda su vida había manejado la bicicleta de la misma manera, ¿sí? claro. Y ahora tenía que modificar esa forma, tenía que desaprender para volver a aprender, ¿sí? Y la segunda lectura es que a la niña le fue mucho más fácil aprender de la forma correcta andar, ya que su cerebro tenía una plasticidad neuronal y no arrastraba un preconcepto de cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando traigo el concepto de, cuando vinculado a lo que hablamos antes, si ese profesional con 25, 30 años, 35 años de experiencia laboral tiene la plasticidad para desaprender a que algunas cosas hay que hacerlas de otra manera y volver a aprender, es un excelente match, porque va a tener metodología, va a tener procesos, pero a la vez va a tener esa versatilidad y agilidad para entender que hay otras formas de poder trabajar. Ahora, si ese profesional
no tiene desarrollado estos conceptos y estas habilidades de desaprender y se va a mantener con que el 100% de las cosas van a seguir haciéndose como se hacían hace 50 años, ahí yo creo que el profesional va a quedar totalmente fuera del mercado. Buenísimo, sí, en esa lógica seguramente también has leído Adam Grant, este escritor y filósofo norteamericano, que lo que dice que hoy en día entre el 20 y el 30% de lo que tenemos que aprender es a desaprender, porque o nos enseñaron cosas que nunca fueron ciertas, o nos enseñaron cosas que en algún momento fueron ciertas, fueron reales, pero que hoy ya no son útiles. Bueno, mi querido Mauro, vamos cerrando porque el tiempo es criminal en los podcasts. Entonces, te pregunto tres cosas. Primero, Mauro, ¿qué recomendación le darías a la gente? Y te voy a pedir que hagamos el doble juego. Por un lado, a las empresas. ¿Qué deben hacer para reclutar, para sostener, para mantener a la gente que ya está trabajando con ellos? ¿Cómo atraen talento y cómo retienen talento? Y por el otro lado, a la gente que se quiere contratar, ¿qué tendría que hacer? Perfecto. A ver, por el lado de las compañías, las empresas, ¿sí? Bien, pues sobre hablar en generalidad, ¿no? Pero yo creo que hoy lo que veo, y ahí me voy a poner un punto intermedio, en que las tradicionales que se reconvirtieron y las nativas digitales a las que las compañías más startups, ¿no? Yo creo que Sí. las que están en un punto intermedio son las que hoy tienen tal vez algún acceso a decir, son negocios que están validados, son rentables, pero entendieron que tienen que reconvertirse y ahí son las que les es más fácil poder retener ese talento y atraer talento, ¿sí? Porque tal vez, como todo, eh, todos los extremos tal vez pueden ser tal vez negativos o no la mejor opción. Y hoy también hay en los profesionales de querer buscar algo que sea una forma de innovar, pero donde tenga un ambiente seguro y tal vez no sea el esquema tradicional. Entonces, creo que, yendo a tu pregunta de qué es lo que le recomendaría a las empresas, que busquen ese talento, pensar un poco fuera de la caja hacia dónde buscar, pensar gente que no necesariamente, hay mi trabajo como consultor, que tengo mis peleas o discusiones de formas de pensar con mis clientes, donde si sos una compañía de un rubro, busquemos un perfil y en el segmento donde nosotros trabajamos de gerencias y direcciones, de no pensar únicamente que venga de mis competidores, que venga, que conozca sí o sí mi modelo de negocio de punta a punta. Yo entiendo que tiene que haber algún punto de contacto y no voy a presentar a alguien que viene de una industria totalmente lejana, ¿sí? Pero ahí es un poco nuestra forma de trabajar, que es entendamos cuál es tu modelo de negocio, encontremos qué otros modelos de negocios tienen similitudes y busquemos a alguien que no necesariamente hubieses pensado que esa persona podía ocupar un cargo de gerente o director. Ahí es donde está el trabajo, que es muy complejo, pero desmenuzar qué es hard skills y qué soft skills quieres en cada posición, pero empezar un poquito fuera de la caja para poder tener equipos con una visión más complementaria y que no necesariamente piensen todos de la misma manera. Eso por un lado para las compañías. Y para el lado de los profesionales, lo que nosotros ahí lo trabajamos mucho con nuestros programas de self-placement, que es esto en cómo poder trabajar en la empleabilidad de las personas, de primero saber que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿sí? Y tienen que dedicarle el tiempo necesario a poder trabajar en su personal branding, ¿no? En su marca empleadora, lo que le ha pasado a muchos profesionales en los últimos años es que se encasillan y trabajan y dejan pasar por fuera, dejan pasar el tiempo y generalmente llegan a nosotros cuando ya en muchos casos pasaron muchos años. En algunos casos puede ser tarde, en algunos casos todavía están a tiempo, pero generalmente no se dedican a tomar el tiempo de poder planificar a dónde quieren ir en su carrera, ¿no? Y para mí eso es algo que les doy la recomendación, que obviamente si lo pueden hacer con un coach o con una consultora como nosotros que los asesore, ¿no? Pero entender dónde están hoy, dónde quieren estar el día de mañana y cómo planificar ese camino, ¿sí? De cómo prepararme, ¿no? Cómo mantenerme ayornado, cómo capacitarme, por qué de hecho tendría que pasar. Y entonces ahí es donde les recomiendo que hagan ese trabajo de estrategia, ¿sí? Porque es una inversión muy grande que si uno está metido trabajando en relación de dependencia 100% o en una compañía, es muy difícil que luego, o sea, es un costo de oportunidad muy alto no dedicarle a preparar su carrera profesional.
Entonces, eso implica porque yo tengo profesionales en nuestro programa de Sales Placement, que tal vez era lo que antes se llamaba outplacement, pero el outplacement estaba pensado únicamente cuando te desvinculaban de una compañía. Te Exacto. decían, gracias por tu tiempo aportado, esta es la cajita, este es tus honorarios por todos los años de haber trabajado, y comenzaban. Y estos programas incluso vienen a nosotros profesionales que no necesariamente van a ser desvinculados o que van a renunciar a la compañía, pero sí que quieren entender cómo están, o sea, cuál es su nivel de empleabilidad hoy y cuál es su nivel o sea, cuál es su match si tuviera que salir a buscar al mercado, si son atractivos o no son atractivos. Y en eso es en lo que los Ujú. ayudamos a ver cómo prepararse, hacer un test comportamental, hacer un assessment para que sepan cuáles son tus soft skills, cuáles son tus áreas de oportunidad y áreas de mejora, para poder ser un perfil atractivo independientemente a que si estoy buscando o no trabajo, ¿sí? Porque eso te va a servir el día de mañana, ojalá que no sea el caso, pero a poder tener uno como profesional las riendas, ¿no? de su carrera y poder elegir qué decisión tomar y qué decisión no. Buenísimo, no, muy interesante y yo creo que muy útil para mucha de la gente que nos hace el favor de vernos, escucharnos. Una segunda pregunta, Mauro, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Estás en redes sociales? ¿Nos dejas tu correo, tu teléfono? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sí, claro, nos pueden buscar nuestra red profesional, emblema, obviamente estamos en LinkedIn, nos pueden buscar como Highflow, que es Highflow es H-I-G-H, espacio F-L-O-W, Highflow, en nuestra web highflow.la de Latinoamérica, también nos pueden encontrar, ahí tenemos nuestro buzón de consultas, nuestro mail que también es info@highflow.la, ¿sí? O también en redes sociales tenemos nuestro canal de YouTube de Highflow en YouTube, nuestro Instagram también tenemos para poder hacer consultas. Y obviamente me pueden buscar a mí como Mauro Lestrange, Mauro Lestrange, en LinkedIn, ese es mi LinkedIn profesional para que me puedan escribir, enviar solicitud para que estemos en contacto. Y encantados de poder tener tanto contacto conmigo, con alguien de mi equipo. Hoy tenemos un equipo de unas 20 personas que trabajamos con profesionales en toda Latinoamérica, pero encantados de poder colaborar y si alguno tiene una duda, una consulta, que poder resolvérsela por ese medio. Gracias, gracias, Mauro. Y una última pregunta. Si yo le pregunto, si yo quisiera sorprender a un amigo tuyo, Mauro, diciéndole, oye, ¿sabías que Mauro colecciona tal cosa o le gusta tal cosa? ¿Con qué lo voy a sorprender? Que no sepa mucha gente de ti, mi querido Mauro. De mí, yo De soy un ti, de ti. yo soy un deportista frustrado. Me encantan, o sea, me considero que hago más o menos bien todos los deportes, pero ninguno bien en profundidad como para poderme haberme dedicado profesionalmente a ello. Jugaba de chico al handball profesional en un club federado, sociedad, jugaba en la selección de Buenos Aires, jugaba al handball, jugaba al tenis, jugaba al pádel, hago snowboard, jugaba al fútbol. Hago de todo un poquito, soy fanático, soy muy competitivo todo porque así me enseñaron desde pequeño a competir. Tengo tres hermanos varones y en mi casa era competir, competir, competir. Pero eso, si querés, es un poco lo que a mí mi esencia, donde la tengo. De hecho, hacemos muchos eventos vinculados al ámbito corporativo de networking, vinculado a lo deportivo. Hacemos muchos torneos de pádel en México, en Ciudad de México, invitados a tu ecosistema. Ahora vamos a hacer uno el viernes 26 de septiembre en las canchas de pádel ahí de Reforma de las nuevas de Padelco, en Polanco, pero donde mezclamos la experiencia de lo deportivo, pero haciendo networking en un ambiente más descontracturado, Padre. transpirando, y eso es algo que nos conecta a nosotros mucho, ¿no? El tema de hacer deporte y vincularlo a lo que nos dedicamos en el día a día de nuestro trabajo. Súper, pues muchísimas gracias, mi querido Mauro. El pádel volvió a México, un deporte que se inventó en México y ahora está Deporte con un mexicano. auge, un deporte mexicano. Es que luego hay gente que, yo siempre les digo que en México hemos inventado unas cosas rarísimas, así como la ensalada César, que se mueren los italianos y todo el mundo, pero les digo, pues aunque les dé coraje, la ensalada más famosa del mundo se inventó en México y no en Italia. Y del pádel es que el otro día discutía con unos argentinos, perdón, bueno, argentinos, pero que estábamos en España. No, es una cosa que se inventó en España. No, le dije, no tienes la más remota idea de lo que dices, man. Lee bien la historia antes de opinar, porque es En un deporte Acapulco. inventado en México, en Acapulco. Le dije, pero lo que estás diciendo ahora es bien interesante, Mauro, como fenómeno. Es impresionante en Ciudad de México como nuevas canchas de pádel, ¿no?
Es increíble, es uno de los deportes que más se está creciendo en el mundo, no solo en México, en los países nórdicos, Suecia, Alemania, está creciendo. Y la verdad que es un deporte muy lindo que antes tenía, Muy. nada, tenía como un preconcepto de que te rompías las rodillas porque era un piso duro, pero hoy con las nuevas características del pádel hace que sea lúdico, hace que se puedan jugar de distintos niveles. Es algo Sí. muy divertido que a mí me apasiona muchísimo y lo estoy disfrutando. Soy jugador de pádel. Hoy te diría que juego, sí, 2, 3 veces mientras mi familia y el trabajo me lo permita, pero 2, 3 veces por semana me gusta jugar lo recomiendo porque, obviamente, para la parte lúdica, divertirse, pero también poder vincularlo a Sí. actividades por lo laboral, creo que es un buen match. Sí, están muy padres las canchas. Yo he estado jugando últimamente y eso que puedes ir en la noche y hay música y todo, me Claro. parece increíblemente padre. Pues, Mauro, te agradezco muchísimo este episodio, esta entrevista, esta conversación. Creo que va a resultar de mucha utilidad y mucho interés a las personas que nos hacen el favor y vernos. A todas y todos les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les recuerdo que estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en YouTube Music, en iHeartRadio y en Pocket Cast. A todas y a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos hayan escuchado.